Piali, neno toca lilica el tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la séptima casilla de la 15ª trecena, el tonali Chicome Atl, 7 agua. Es un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Cuando hablamos de trecenas sabemos que son 13 los tonaltin que recorremos y cuando hemos llegado al 7, si ponemos 6 de un lado y 6 del otro, entonces tenemos, miren, esto que es una mariposa. Y esta mariposa se hace presente precisamente en el numeral 7 y viene acompañando a un señor maravilloso que es nuestro alimento y que es el tona potenciado con la luz del sol, la fuerza vital de Tlaloc a través del agua y del suelo y del aire, y es el maíz Sinteotl. Como señor de la noche, tenemos a Tlaloc, el líquido celeste que se descarga y que corre por la tierra siendo su dualidad Chalchutlicue. Y por si fuera poco, tenemos como regente del signo Atl, del signo agua, a Xutecutli, el fuego. Cuando tú haces ejercicio, sientes cómo te invade el calor en el cuerpo. Cuando estás contento, cuando estás enamorado, cuando sonríes mucho. Yo mismo ahora, mira, cómo el agua brota de mi rostro, porque estoy emocionada y entonces esa agua que me recorre, que es un agua preciosa, que es mi sangre, se pone a galope. Y entonces recuerdo cómo en este tonali Chicome Atl, el agua es parte de mí, el fuego está en mi espíritu y todo mi ser está en una danza del agua con el fuego. Y esto se llama en náhuatl Atlachinoli, el agua quemada. Así que cuando tú te sientas así emocionado, acalorado, desbordando el agua que existe en ti, te vuelves esa tierra fértil y eres el Atlachinoli. Yo te quiero platicar que hoy traje maíz rojo, mira, porque este maíz se hace presente en el número 7, es un maíz que trae mucho fuego, el fuego de del mismo signo Atl, y es rojo, ve qué precioso. El maíz tiene muchos colores, el maíz puede ser azul, amarillo, rojo, a veces se ve hasta morado, blanco, y hay un maíz muy bonito, muy interesante que a mí me gusta mucho y que es el maíz que le nombran maíz palomero. Y bueno, yo no le quiero decir hoy maíz palomero porque como la mariposa de obsidiana es la regente de la trecena y en el numeral 7 está la mariposa, voy a decirle maíz mariposero. Bueno, este maíz mariposero nos recuerda que el maíz no es nuestro principal alimento. Sin maíz no hay país, dice una frase, y eso es muy cierto. Es una herencia de Quetzalcóatl. Es una herencia que tenemos y que los olmecas trabajaron mucho para lograr el maíz como lo conocemos. Nos encantan los elotes. El maíz tierno se llama xilonen. El maíz maduro recibe el nombre femenino de Chicomecoatl. Y nuestro señor del maíz, que es una advocación del gran principio masculino creador, es Inteotl. Bueno, pues Quetzalcóatl creó al ser femenino y masculino, eran unos niños pequeñitos y tenían hambre. Entonces dijeron los dioses, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar de comer? Y él dijo, no se preocupen. Y se vino al Tlalticpac y recordó que vio a una hormiguita roja. Fíjense qué colores, qué chiquitas son las hormiguitas, ¿no? Bueno, era una hormiguita roja y llevaba un granito chiquito, un teocintli, así se llamaba. Lo llevaba cargando. Y entonces Quetzalcóatl le dijo, oye, espera, ¿a dónde llevas eso? ¿De dónde lo sacaste? Porque yo con eso quiero alimentar a la quinta humanidad. Ah, dice, sí, está allá en la montaña. Entonces Quetzalcóatl, ¡fum!, se convirtió en una hormiga negra y se fue con ella a buscar ese teocintli. Ese maíz, ese pequeño maíz que era muy incipiente, demoró miles de años. Los olmecas lo trabajaron y lo llevaron hasta lo que nosotros conocemos. Hay gran variedad de maíz y este maíz que hoy le voy a decir mariposero, lo utilicé para hacer un relato que espero que te guste. Así que todos los niños que me ven pongan mucha atención. Ustedes seguro que tienen una abuela que quieren mucho. Yo tuve 2 abuelas maravillosas. Tuve una que en su cocina tenía un gran comal y cuando yo iba de niña a visitarla me servía unos frijolitos bien sabrosos que sazonaba con epazote y
y esta hoja de aguacatillo, le ponía quesito y me hacía unas tortillas ahí calientitas y yo, miren, comía re sabroso. Y a veces nada más con sal me encantaban. Y tuve otra abuela, la mamá de mi mamá, que me contaba una de historias. Yo no sé de dónde le salían tantas. Bueno, pero algo de ella heredé y así que este relato se llama La magia del maíz. Era una tarde suave en el corazón de Veracruz y la abuela Paz se encontraba en su casa rodeada de risas y juegos. Sus 3 nietos, 2 niños traviesos y una niña curiosa, habían llegado ansiosos por escuchar las historias que siempre les contaba, esas que fluían de sus labios como el maíz en la milpa. En la entrada, al final de las escaleras que llevaban a la sala, estaba colocado el tonali Chicome Atl. La mesa estaba dispuesta con un tazón de maripositas recién hechas, que chisporroteaban como pequeñas mariposas rojas, amarillas, blancas en vuelo. Abuela, abuela, cuéntanos sobre Sinteotl, exclamó César, el mayor de los niños, mientras se acomodaba en su lugar favorito, justo al lado de la abuela. La pequeña Quetzali y su primo Ninito, el más pequeño de los 3, se sentaron atentos, los ojos brillantes de expectativa. Ah, Sinteotl, el señor Mazorca, el que trae el maíz a nuestras mesas, comentó la abuela Paz. Claro, claro que sí les voy a contar esa historia, y su voz fluyó como un río que acaricia la tierra. Él es el hermano del ser humano, pues ambos compartimos el mismo periodo de gestación. Así es, todo lo que crece en la tierra y en nosotros está entrelazado por un hilo divino, un hilo de vida, uno de esos hilos de la gran señora Tlazolteotl. Mientras hablaba, la abuela tomó un puñado de maíz palomero y lo lanzó al aire. Los granos reventaron con su suave estallido. Los niños rieron al ver cómo parecían mariposas doradas danzando en la habitación. Cada mariposita que ves es como el maíz en su esplendor, dijo la abuela. Un regalo del sol y de la humedad que nos brinda Tlaloc. Cuando el maíz se encuentra con el fuego, se transforma y nos muestra su magia. Quetzali, con su curiosidad desbordante, preguntó: ¿Y cómo nació el maíz, abuela? Ah, querida, eso es un hermoso mito, respondió la abuela Paz con una sonrisa. El maíz fue gestado por la hermosa Xochiquétzal, la flor preciosa, y nació en una cueva. De él emanaron muchos alimentos, pero el más preciado es el maíz, que en su esencia femenina, cuando está tiernito, es xilonen, y cuando está maduro y fuerte es Chicome Coatl, 7 serpiente, el alimento que nos da vida. César, con su mente inquieta, se imaginó a la preciosa Xochiquétzal jugueteando con su pequeño Teocintli, danzando en la cueva, trayendo consigo la abundancia. ¿Y qué hay del número 7, abuela?, preguntó César, recordando la imagen del tonali Chicome Atl, 7 agua, que su abuela había puesto en la entrada, y las historias de magia que alguna vez escuchó sobre el 7 y la mariposa. Ah, el número 7 es especial como el maíz que crece en nuestras milpas, explicó la abuela Paz. Es el símbolo de la perfección y la totalidad. En la naturaleza representa los ciclos de la luna, de las estaciones, así como las mariposas vuelan libres y el 7 nos recuerda que todo está interconectado. Tú debes saber que bajo el 7 tus pensamientos son libres como estas mariposas. No aceptan limitaciones. Tú eres capaz de crear lo que imagines. Justo en ese momento, el cielo se oscureció y comenzó a llover. La suave melodía de las gotas resonaban en el tejado, creando una atmósfera mágica que envolvía la casa. Escuchen, niños, dijo la abuela. Ese es Tlaloc, el señor del agua celeste, de la lluvia, del rayo y el trueno. Es el líquido divino que nutre nuestras tierras y permite que las milpas crezcan. Cada gota es un canto de agradecimiento por la abundancia que nos da.
Los niños miraron por la ventana fascinados por la danza de la lluvia y su mente se llenó de mariposas de maíz, muchas mariposas de fuego, muchas mariposas de Xutecutli, de la gran Itzpapalot, mariposas de obsidiana, se entrelazaban en un baile sagrado. Recuerden, mis pequeños nietecitos, cada vez que saboreen el maíz, háganlo con respeto y con agradecimiento, pues cada bocado es un vínculo con nuestros ancestros, con los olmecas, con la tierra de este México querido que nos alimenta, con los dioses que nos cuidan. Coman estas maripositas de maíz y sientan a Zinteotl vibrar con su fuerza en su corazón. Que nadie les diga que no es posible lo que piensan. Sean creativos, concluyó la abuela con la voz llena de amor. Así, en esa tarde de maripositas de maíz y cuentos, la abuela Paz sembró en los corazones de sus nietos la semilla del respeto por la tierra y la magia del maíz, recordándoles que cada vez que comemos celebramos la vida y la unión con lo sagrado. Yo espero que esta historia te haya gustado y que siendo adulto, tu niño interior haya respondido a este llamado de las mariposas de maíz. El agua está en nuestro planeta en abundancia. A veces se descarga del cielo siendo la lluvia. Otras nace, brota de la tierra entre las raíces de los ahuehuetes de los sabinos. El agua está dentro de nosotros. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Yo soy agua que vivifica. Yo soy abundancia, presencia consciente, flujo divino como el agua. Soy yo mismo, tengo una memoria perfecta y como esas serpientes dulces y acuáticas voy avanzando hacia la unidad de donde he emanado. Yo soy el agua que entrelazada con el fuego de mi espíritu genera el Atlachinoli. Yo soy Chicome Atl. Hoy, fuerza motriz, agua que purifica, rejuvenece, fertiliza y hace vibrar. Seamos como este maíz rojo, cargados de tona, de fuerza del agua, que nadie nos diga que no es posible. Bueno, pues un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Agua sagrada, esencia de vida, líquido fertilizador, que acaricias la tierra en tu abrazo suave, la semilla despierta y brota el maíz, alimento de este pueblo mexicano maravilloso. ¡Hasta pronto!